Para poder entrar en el tema de la reforma y de la mujer, yo necesito unos minutos para situarlos históricamente en la situación de la mujer. Y además me voy a ir algo más atrás del siglo XVI, de inicios del siglo XVI, cuando empezó la Reforma, y tengo que irme al momento en el que apareció el cristianismo. No es que quiera jactarme de erudición histórica, es que necesito que ustedes contemplen exactamente el panorama de cuál es la visión de la mujer, de dónde arranca y con qué se encuentra la Reforma a inicios del siglo XVI. El cristianismo surge en un ambiente cultural, que es el de la cultura clásica, desde muchos puntos de vista absolutamente admirable. Seguramente en términos de belleza y de creaciones artísticas en ningún momento hemos conseguido superar la cultura clásica, pero esa cultura clásica era una cultura en la que la situación de la mujer era verdaderamente pavorosa. En la Grecia clásica, y eso indica no solamente lo que podría ser el siglo de Pericles, la misma época de Jesús y de Pablo, en la práctica legalmente la mujer era un niño, aunque en términos reales no llegaba ni a niño. La mujer era fundamentalmente una posesión del varón, en un primer momento de su padre, posteriormente de su esposo. Eso llegaba, por ejemplo, al hecho de que en caso de que se produjera un divorcio, por supuesto, no había ningún tipo de indemnización, ni compensación, ni pensión de alimentos, ni cosa parecida, sino que el divorcio se realizaba expulsando a la mujer de la casa, punto final. Se le echaba mano, se la ponía en la calle y ahí se consumaba el divorcio. Y, por supuesto, ese divorcio además era obligatorio en determinados casos. Por ejemplo, si una mujer casada era violada, había que divorciarse de ella. Se suponía que la violación había dañado el material y eso obligaba a ponerla en la calle sí o sí. De modo que en ese sentido la situación en Grecia era una situación verdaderamente poco envidiable. No crean que era mejor en Roma. Roma es el imperio que rige el Mediterráneo, y no solo el Mediterráneo en el momento en el que surge el Evangelio, y la situación de las mujeres romanas distaba mucho de ser envidiable. De entrada, la mayoría de las romanas se casaban cuando eran todavía niñas, o cuando nosotros consideraríamos que son niñas. A partir de los 12 años era común que se casara una niña, y eso no excluía a las clases altas. No es que la gente de clase baja tuviera que casar a las hijas con 12 años, no, es que los testimonios de niñas casadas en clases altas son enormes. Por ejemplo, Octavia, la hermana del emperador Augusto, fue casada con 11 años y evidentemente pertenecía a una clase alta. Agripina, que es otro de las mujeres de la familia imperial, se casó con 12 años. El historiador Tácito, gran historiador romano, se casó con una muchacha de 13 años y de hecho estaba tan claro que lo normal era que se contrajera matrimonio con una niña de 12 años que, por ejemplo, la ley romana contemplaba penas para el adulterio de las menores de 12 años. De modo que algunos ahora se espantan por los matrimonios infantiles del Islam. Deberían recordar que una cultura como la romana consideraba que esa era la norma habitual. Es decir, la idea de una mujer mayor que se pudiera casar era insoportable. En la cultura romana, e insisto, es la cultura en medio de la cual surge el Evangelio, además era muy común el infanticidio y sobre todo el infanticidio femenino. Y incluso las mentes filosóficamente más preclaras tenían claro que matar niños era una práctica normal. Séneca, contemporáneo de Pablo y ciertamente un filósofo más que notable, que escribió páginas sublimes desde muchos puntos de vista, sin embargo, señalaba que el hecho de ahogar a un niño no querido en el momento de nacer era un acto totalmente cubierto de razón. Es decir, si no quieres al niño y el niño nace, se le ahoga y te has desembarazado literalmente de un problema. Tácito, que es algo posterior a Séneca y, en fin, ya escribe cuando el cristianismo ha llegado sobradamente a Roma, por ejemplo, consideraba que era intolerable que los judíos pensaran que matar a un niño no deseado era una práctica que era mala. Es decir, de hecho, lo que le parecía absolutamente siniestro y perturbador, por citar literalmente, era que se pudiera pensar que el no dar muerte a un niño no deseado era algo que se pudiera condenar, era una práctica normal y tenía que ser aceptable.
Y esto sucedía incluso entre gente de corazón tierno y de profundos afectos familiares. Les voy a leer una carta contemporánea de este periodo, una de esas cartas que nos han llegado a través de los papiros que de pronto encuentras, y a veces son más reveladores que textos literarios porque te muestran la vida cotidiana, y es una carta que escribe un señor que se llamaba Hilarión a su esposa que estaba embarazada y se llamaba Alice. Y dice así: «Sabe que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón, y si es hembra, desembarázate de ella. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes». Bueno, pues Hilarión era un buen esposo y un buen padre de familia. Es decir, si no regreso, cariño, no te preocupes. ¿Cómo te voy a olvidar si siempre te estoy recordando? Te voy a mandar dinero para que no te falte de nada. Por cierto, estás embarazada. Si el niño que nace es un varón, lo conservas. Si es una niña, en fin, deshazte de ella. Es decir, incluso aquellas personas que podían tener mejores sentimientos, sin embargo, consideraban que las niñas eran muy prescindibles. Esto provocaba cifras que cuando uno las ve estadísticamente resultan absolutamente escalofriantes. Ser mujer era un deporte de riesgo, ciertamente, en el Imperio Romano. De hecho, la muerte de las niñas era tan asumida, tan normal y tan generalizada, que las pirámides de población en la antigua Roma no eran como nuestras pirámides de población, donde siempre hay más mujeres que hombres, porque es verdad que inicialmente mueren más mujeres, pero luego al final aguantan más, y las pirámides de población siempre tienen más mujeres que hombres. Ese es el estadio natural. En Roma no era así. De hecho, la muerte de niñas era tan habitual que en la ciudad de Roma había 131 hombres por cada 100 mujeres. Es decir, la tasa de supervivencia de las mujeres era una tercera parte inferior a la de los hombres. En Italia, en el conjunto de Italia, la situación era peor. Se supone que en la ciudad de Roma eran más civilizados y había 131 hombres por 100 mujeres. En Italia había 140 hombres por cada 100 mujeres. La situación era todavía peor en territorios más alejados, como podía ser Asia Menor y África. No solamente eso, algún estudio que se ha realizado sobre familias romanas muestra, por ejemplo, sobre un muestreo de 600 familias estudiadas en una de las ciudades del imperio, que solo 6, es decir, el 1%, tenía más de una hija. La segunda hija, de manera sistemática, era muerta. De manera que solo en un 1% esa familia decidió que podía permitirse tener una segunda hija, lo cual es verdaderamente sobrecogedor. El cristianismo implicó un cambio en cuanto a esto. No me voy a detener demasiado en ello porque necesito pasar al contexto inmediato de la Reforma, pero implicó un cambio que se percibe en el Nuevo Testamento. No voy a hablar solo de las mujeres que iban con Jesús, no me voy a referir en exceso al capítulo 16 de Romanos, donde entre los colaboradores y las colaboradoras de Pablo casi están al 50% hombres y mujeres, lo cual era algo absolutamente impensable, por no decir delirante en su época. Y ni tampoco me voy a detener mucho en el hecho de que, por ejemplo, las mujeres afluyeron al cristianismo, que era auténticamente una cobertura en todos los sentidos, de manera inmensa, por muchas razones. Las cristianas se casaban más tarde, no había prácticamente matrimonios infantiles, no se producía el aborto ni el infanticidio. Al mismo tiempo se consideraba que el adulterio de la mujer estaba mal, pero también se consideraba que el adulterio del varón era negativo, y es curioso cómo a veces la desproporción de mujeres dentro de las comunidades cristianas era exactamente la contraria de la población romana. Por ejemplo, cuando en el año 303 se produzca una persecución en la ciudad norteafricana de Cirta, una ciudad del Imperio Romano, y, por supuesto, se dediquen a ejecutar a los cristianos, es curioso que de los restos que quedan de esa persecución hay 16 túnicas de varón frente a 82 de mujer. Había 5 mujeres por cada hombre dentro de esa comunidad cristiana.
Es decir, realmente el cristianismo implicó un avance absolutamente extraordinario para la mujer, en el que no me puedo detener ahora porque este no es el tema, pero quisiera mostrar que esa era la situación inicial. Esa situación cambia de manera dramática a partir sobre todo del siglo III. Y empieza a cambiar de manera dramática porque en el seno del cristianismo empieza a entrar de manera masiva la filosofía grecorromana. Y en ese sentido hay una enorme inyección de estoicismo, hay una enorme inyección en muchos aspectos de la filosofía negativa del cuerpo, del sexo y de la mujer, y sobre todo a medida que avanza la Edad Media se va considerando cada vez con más claridad que el estado de perfección es el estado de celibato, el estado que implica mantener a las mujeres a distancia, el estado, incluso si se puede, de virginidad perpetua. Con lo cual, el concepto de la mujer en el cristianismo, que ha sido muy positivo en sus primeros años, empieza a ser un concepto que no tiene nada que envidiar, salvo en el hecho de justificar el infanticidio al que había a inicios del Imperio Romano, cuando surge el cristianismo. Voy a leerles algunas citas para que ustedes mismos se hagan una idea de qué se encuentran los reformadores cuando empieza la Reforma a inicios del siglo XVI. Tertuliano, que es uno de los padres de la Iglesia, por cierto obsesionado con el sexo en el sentido más negativo, y como él era un hombre, lógicamente, las mujeres eran un peligro terrible, por ejemplo, en De Culta Feminarum escribe lo siguiente: ¿y no sabes tú que eres una Eva? La sentencia de Dios sobre este sexo tuyo vive en esta era. La culpa debe necesariamente vivir también. Tú eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficientemente valiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios el hombre. A causa de tu deserción, incluso el Hijo de Dios tuvo que morir. Verdaderamente el texto es para echarse a temblar, y Tertuliano es muy interesante en algunos aspectos, pero su visión de la mujer como forma de tergiversar las escrituras es algo para echarse a temblar. No crean ustedes que es distinto lo que opinaba Jerónimo, que hizo una labor extraordinaria traduciendo la Biblia de las lenguas originales al latín, la famosa Vulgata, pero que podía escribir que no hay nada más impuro que una mujer con el periodo y todo lo que toca lo convierte en impuro. Y, por supuesto, consideraba que la situación ideal del ser humano era vivir en la virginidad, a lo cual respondía algún cristiano de la época que eso llevaría a la extinción de la especie, lo cual, dicho sea de paso, parece bastante lógico. San Juan Crisóstomo, que posiblemente es el padre griego más importante, no crean ustedes que tenía una visión más positiva de la mujer. Por ejemplo, escribía: ¿qué otra cosa es la mujer sino una enemiga de la amistad, un castigo inevitable, un mal necesario, una tentación natural, una calamidad deseable, un peligro doméstico, un detrimento deleitoso, una naturaleza ruda pintada con bellos colores? Bien, como imagen clerical del pánico que le inspiraban seguramente a San Juan Crisóstomo las mujeres, no tiene desperdicio. Es decir, aquí la idea es que la mujer tiene un elemento atractivo y deleitoso, pero para mal. Es decir, realmente esa es, en fin, el foco de tentación. De hecho, San Juan Crisóstomo, que ya había entrado en la deriva de todo lo negativo que es el sexo, escribía: el hombre vivía en el paraíso sin deseo alguno sexual, de tal manera que no existían relaciones sexuales, ni nacimiento, ni otras clases de corrupciones. Solo después del pecado el hombre fue revestido de la esclavitud del matrimonio. Por supuesto, San Juan Crisóstomo nunca explicó cómo obedecieron el mandato de crecer y multiplicaos sin tener relaciones sexuales. Quizá había un laboratorio para bebés probetas en el Edén, del que no nos cuenta nada el libro de Génesis, pero que supuestamente existiría. San Ambrosio, que aparte de ser obispo de Milán fue el maestro de San Agustín, verdaderamente hace una descripción de la mujer que no tiene desperdicio. Sus caras son como viento abrasador y sus voces silbidos de serpiente, pero también aplican encantamientos nefastos a incontables hombres y animales. Y cuando se dice que su corazón es una red, se está hablando de la malicia insondable que impera en sus corazones.
La descripción es verdaderamente notable. Mi muy admirado San Agustín de Hipona, que escribió extraordinarias páginas sobre la teología de la gracia, y en fin, es un teólogo aprovechable, desde luego no lo es en el terreno de las mujeres. Fíjense, por ejemplo, en algunas de las afirmaciones de San Agustín de Hipona. Nada rebaja tanto a la mente varonil de su altura como acariciar mujeres y esos contactos corporales que pertenecen al estado del matrimonio. Es decir, aquí San Agustín tampoco está hablando de la prostitución o algo así, no. El estado del matrimonio es algo que rebaja la mente varonil de una manera terrible. En La ciudad de Dios, que es un texto de filosofía política todavía notable, San Agustín escribía: «Es Eva la tentadora de quien debemos cuidarnos en toda mujer. No alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si se excluye la función de concebir niños». Lo cual es verdaderamente notable. Y por supuesto, esta última afirmación no tiene tampoco ningún desperdicio. Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones. O, y con esto termino, cuán sórdido, inmundo y horrible es el abrazo de una mujer. Bien, para un personaje que había vivido una vida eróticamente movida antes de su conversión, no está nada mal. No crean ustedes que la cosa mejoró con la escolástica. De hecho, Santo Tomás de Aquino, personaje, por supuesto, nacido, criado y crecido en una sociedad que consideraba que el sexo de por sí era malo y, desde luego, en el paraíso nunca existió, y que pensaba que, por supuesto, la forma de vida más perfecta era el celibato, pues no esperen ustedes que tuviera una buena opinión de las mujeres. Por ejemplo, la Suma Teológica dice: «El padre tiene que ser más amado que la madre y merece mayor respeto porque su participación en la concepción es activa y la de la madre simplemente pasiva y material». Bien. O, por ejemplo, añade: «La mujer es un defecto de la naturaleza, una especie de hombrecillo defectuoso y mutilado. Si nacen mujeres, se debe a un defecto del esperma o a los vientos húmedos. Solo es necesaria para la reproducción». Y, por supuesto, de manera totalmente coherente, Santo Tomás de Aquino acababa concluyendo que un matrimonio sin relaciones carnales es más santo. No hace falta decir que esto no era solo la visión de los teólogos o el ordenamiento eclesial. Es que hasta los inquisidores tenían claro que el gran problema eran las mujeres. Por ejemplo, en el manual de inquisidores clásico, el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, los dos monjes inquisidores dominicos que lo escriben dicen lo siguiente: «La mujer es un enemigo adulador y secreto. Y si decimos que es más peligrosa que una trampa, no queremos decir una trampa de cazadores, sino diabólica. Y cuando se dice que su corazón es una red, se está hablando de la malicia insondable que impera en ella». Incluso personaje tan ilustrado y paralelo a la Reforma como era Erasmo de Róterdam tenía una afirmación de la mujer que verdaderamente es un tanto sobrecogedora. Por supuesto, no llegaba a decir las cosas que escribieron San Agustín o San Ambrosio o Santo Tomás, porque a fin de cuentas Erasmo era ilustrado, pero fíjense ustedes en la displicencia altiva de la siguiente definición de la mujer. La mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso. Es decir, las mujeres de por sí son tontas, pero hay que reconocer, no podemos negar, que, hombre, agradables pues pueden ser, y guapas algunas muchísimas. Esto, por supuesto, el hombre más ilustrado. ¿Cuál es la visión de la Reforma en medio de este mundo, como habrán visto ustedes, que desde hacía 1500 años, es decir, milenio y medio, y salvo un pequeño paréntesis del inicio del cristianismo, no se puede decir que tuviera una visión positiva de la mujer? Es decir, la visión que ya legal, jurídicamente, era una visión desastrosa, además de pronto se sumaba a una visión teológica y filosófica terrible.
Pues realmente la visión de la reforma de la mujer era enormemente positiva, entre otras cosas porque la reforma empezaba rechazando de manera tajante todos los prejuicios de la Edad Media. Para empezar, y esto parece que era bastante lógico, la reforma regresó a la Biblia. ¿Y qué se encontró en la Biblia? Bueno, primero se encontró con que el mandato de creced y multiplicaos estaba antes de la caída. De manera que el sexo no podía ser malo, cuando de hecho formaba parte del propósito de Dios para el género humano. Este era el primer punto. Segundo, empezaron a encontrarse también con el hecho de que en el Nuevo Testamento los obispos estaban casados. Uno va, por ejemplo, a 1 de Timoteo, capítulo 3, y entre las instrucciones para los obispos es que estén casados, que tengan hijos, que eduquen correctamente a su familia, etcétera, etcétera. A continuación, y esto es bastante interesante, por ejemplo en Efesios, cuando se habla de la actitud que tienen que tener los esposos entre sí, se enfatiza que el esposo debe amar a la mujer exactamente igual, de la misma manera que Cristo amó a su Iglesia, con lo cual, evidentemente, de nuevo, esa visión era absolutamente distinta. Y, por supuesto, y esto es bastante interesante, Dios creó al hombre como varón y hembra, no como un ser superior masculino y un ser inferior femenino. Las consecuencias de esto en la manera en que contemplaban las relaciones entre hombres y mujeres son enormemente interesantes. Permítanme, por ejemplo, que les señale algunas cosas. Por ejemplo, para los reformadores estaba muy claro que el hecho de prohibir el matrimonio, el hecho de satanizar el sexo, era directamente diabólico. No era una equivocación teológica, era absolutamente diabólico. Por ejemplo, William Gotch, que es un teólogo reformado del siglo XVII, escribe: hay que considerar una doctrina de demonios la prohibición de casarse, porque es una doctrina contraria a la palabra de Dios. Richard Sives, otro de los teólogos puritanos, escribía al respecto: fue el diablo el que redujo a baja estima esa condición honorable que es el matrimonio. En esa misma línea iba Thomas Guy Tucker, otro de los teólogos puritanos, que escribía: el lecho matrimonial, dicho por el apóstol, es de por sí libre de suciedad. Pero el espíritu de Satán dijo, hablando por estos hombres o bestias: el matrimonio es deshonroso. Es decir, la primera tesis de la Reforma es que la visión distorsionada del matrimonio, del sexo, de la mujer, no era una simple equivocación teológica, era directamente doctrinas de demonios. Y en este sentido, evidentemente, la idea era muy clara. No solamente eso, es que además resultaba bastante evidente que el matrimonio era la unión del hombre y de la mujer, era algo verdaderamente maravilloso. No les voy a leer todas las citas de los reformadores cantando las maravillas del matrimonio, porque nos quedaría todavía menos tiempo, pero sí quisiera hacerles alguna descripción. Por ejemplo, uno de estos autores puritanos decía lo siguiente: no existe una sociedad más cercana, más completa, más necesaria, más gentil, más deleitosa, más cómoda, más constante y más continua que la sociedad de un hombre y de su esposa. Y en ese sentido el matrimonio tenía, por supuesto, una estima extraordinaria. Por ejemplo, Thomas Adams, otro de los autores reformados, podía escribir: no existe una fuente de disfrute tan grande en la tierra como el matrimonio. ¿Cómo era además visto el matrimonio? Bueno, pues yo tengo que decir que la visión que aparece del matrimonio dentro de la literatura reformada es enormemente hermosa, porque insiste mucho en el hecho del compañerismo. Fundamentalmente, la mujer es el mejor amigo que se puede encontrar en la tierra. Es decir, a diferencia de esa cultura que considera que tienes una mujer en casa, pero hombre, amigos son aquellos con los que bebes cerveza y ves los partidos de fútbol, la visión de la Reforma es que realmente el mejor amigo es la mujer.
Por ejemplo, otro de estos autores puritanos habla de que al contraer matrimonio te has unido con un amigo. Y Richard Baxter, uno de los grandes teólogos reformados, decía: es una auténtica gracia tener un amigo fiel que te ama de manera completa, al cual puedes abrir tu mente y comunicar todos tus asuntos. Y es una gran gracia tener cerca a un amigo que ayuda a tu alma y que aviva en ti la gracia de Dios. Es decir, realmente la mujer no es esa trampa diabólica que a poco que nos descuidemos pues nos va a arrastrar a lo peor, sino que es todo lo contrario, es el gran amigo, es el alma cercana a la que podemos abrir nuestro corazón, con la que podemos comunicar todos nuestros asuntos y que no solamente, como se dedica a provocar erecciones en los santos varones, nos conduce a la condenación, todo lo contrario, es el gran ayudador del alma del varón y aquella que aviva en el hombre la gracia de Dios. Es una visión de la mujer, supongo que lo aceptarán ustedes, totalmente distinta. Henry Smith, que es otro de los grandes teólogos reformados, decía que un regalo tal como la mujer es algo que solo podemos atribuir a Dios y hay que aceptarlo como si Él nos enviara un presente desde el cielo con un nombre que lleva escrito encima: el regalo de Dios. Es una visión ciertamente hermosa de la mujer, es decir, la mujer es algo que solamente puede caber en la mente de Dios y que por lo tanto tendríamos que tomarlo como ese regalo que te llega desde el cielo y que encima, para que no haya dudas, pone el regalo de Dios. No el regalo de Dios. El regalo de Dios es la mujer. Por supuesto, esto implicaba que la visión del sexo era muy positiva. Los puritanos tienen muy mala fama, fundamentalmente porque como nadie se ha dedicado a leer a los autores puritanos, hay mucha ignorancia y es muy fácil repetir todas las tonterías que se dicen sobre ellos. Yo creo que pocos autores cristianos han insistido más en las bondades del sexo que los puritanos, que no es la imagen que tendríamos de los puritanos. Hace una semana yo estaba hablando con una amiga mía, que es la presidente de una universidad cristiana en Estados Unidos, y le estaba comentando que estaba preparando esta ponencia y cuando le hablé de la bondad del sexo en los puritanos me dice: ¿hablas en serio? Digo, sí. Tienes que pasarme el texto de tu ponencia. Es decir, no podía creer en esto, pero sin embargo es curioso cómo los puritanos insistían enormemente en esto, sobre todo sobre la base del texto bíblico de Génesis 2:24. El texto que habla de que el hombre y la mujer se convierten en una sola carne. Y evidentemente eso fue antes de la caída, mal que le sentara a San Juan Crisóstomo, a Tertuliano o a otros padres de la Iglesia. Gutch, precisamente uno de los autores puritanos en Nueva Inglaterra, decía que esa unión sexual es uno de los actos más apropiados y esenciales del matrimonio. Y como en el caso de John Milton, el gran poeta inglés, lo sustentaba en la afirmación de Génesis 2:24. La manera en que se hablaba de la sexualidad en los autores puritanos a veces es enormemente poética. A veces, por ejemplo, William Ames hablaba de la comunicación mutua de los cuerpos. A veces, en otros casos, se hablaba de que es la manera en que se unen dos personas en una carne de acuerdo a la ordenanza de Dios. Y bueno, había algunos puritanos verdaderamente impresionantes. Por ejemplo, fíjense en esta descripción de Gutch, porque los puritanos consideraban que la unión sexual, lejos de ser algo que, en fin, lo que facilita es que se multiplique la especie, es algo bueno de por sí. Y, por lo tanto, el sexo tenía que ser exuberante. Dejo a juicio de cada uno de ustedes qué puede significar esto en la práctica, pero, por ejemplo, Gutch decía que las parejas casadas tenían que tener relaciones sexuales con buena voluntad y deleite, de manera dispuesta, voluntaria y alegre. No está mal la descripción. Y otro de los autores puritanos, hablando de lo que sucedía en el matrimonio, fíjense que al hablar del sexo dice que era como dos instrumentos musicales correctamente afinados que logran la armonía más placentera
y dulce en una unión bien concertada. La verdad es que como descripción del acto sexual tampoco está nada mal, es decir, el elemento de poesía en los autores reformados era notable. Por ejemplo, Alexander Nichols, hablando de la mujer, que se supone que es nuestra mejor amiga, a quien podemos abrir el corazón, con quien compartimos ayuda, aquel ser que está a nuestro lado, la denominaba también el compañero del placer. De modo que en este sentido la visión de la mujer era radicalmente distinta, era una visión enormemente positiva. Siento no poder extenderme más en estos aspectos, pero hemos perdido algo de tiempo. Creo que esas pinceladas y esos botones de muestra les mostrarán un poco por dónde va. Por supuesto, la visión de la mujer en este sentido, en muchos casos, era presentada como algo totalmente distinto y opuesto a la teología católica y a la teología medieval, en el sentido de que esa era una visión deformada, diabólica de la mujer, y había que verlo de otra manera. Por ejemplo, Daniel Rogers, hablando de la esposa, decía que era el verdadero amigo y es lo más cercano que existe a tener paz en el alma con Dios. Incluso la definía como el mayor contento que hay debajo del sol. Lo cual es una visión de la mujer, en fin, a años luz, afortunadamente, de la que podían tener los autores. Por supuesto, no consideraban, estaban convencidos de que el ser humano, tanto mujer como hombre, estaba tocado y contaminado por el pecado. Su antropología no era una antropología optimista, sino pesimista. Pero, curiosamente, no pensaban que las mujeres fueran peores. No había algo, como decía Tertuliano, que las convirtiera en peores. De hecho, Robert Cleaver, escribiendo precisamente sobre esa cuestión, dice: aunque hay algunas mujeres malas y perversas, eso no prueba en absoluto que la malicia de su naturaleza sea mayor que la del hombre. Y por tanto resulta ridículo y estúpido que haya personas que hayan atacado a todo el sexo femenino por unas pocas mujeres que son malas. De manera que el juicio en ese sentido no podía ser más equilibrado. Pues sí, es verdad, claro que hay mujeres malas, igual que hombres. Y desde luego no se puede hacer un juicio de que son la puerta del diablo, la trampa diabólica, etcétera, porque es algo que se podría aplicar también, si queremos ser injustos, al conjunto del sexo femenino. Otro de los autores puritanos, enfrentándose con la idea de que bueno, pues en última instancia las mujeres son una trampa peligrosa que hay que eludir, decía lo siguiente: la esposa es una bendición, no una trampa. Tus libertades serán puras con ella y la vas a visitar en su habitación sin ningún tipo de pecado. No hay nada tramposo, maligno en la mujer en sí, todo lo contrario, es en ese sentido algo extraordinario. Y John Cotton, desmintiendo la tesis de que las mujeres son un mal necesario, que hemos visto en alguno de los teólogos medievales, tiene que haber mujeres, es un mal necesario, ¿no? Se escucha mucho entre los hombres, ¿no? Alguien, como dice una persona cercana a mí, es que alguien tiene que planchar las camisas en casa, con alguien hay que acostarse, es decir, no es algo agradable, pero en fin, se supone que es un mal necesario. Tienes que soportar a una mujer por las prestaciones que tiene, como los automóviles, ¿no? Los teólogos reformados sostenían que en absoluto era así, no eran un mal necesario, eran otra cosa. John Cotton, escribiendo, decía: las mujeres son criaturas sin las que no existe una forma de vivir agradable para el hombre. Son blasfemos aquellos que las critican y desprecian y que las llaman un mal necesario, porque son un bien necesario. Lo cual, de nuevo, es un texto tremendamente hermoso. Y escribiendo Cliva, otro de los autores reformados, sobre las mujeres, y hablando de que, bueno, de que son el mal necesario, está criticando también esa tesis, dice: estos dichos y otros semejantes que tienden a despreciar a las mujeres los vomitan algunos de manera maliciosa y sin discreción, pero eso es contrario a la mente del Espíritu Santo. Es decir, evidentemente la mente del Espíritu Santo no es ni lejanamente que sean una trampa, que son el mal necesario, etcétera. No, en absoluto.
De hecho, la mente del Espíritu Santo es que son el bien necesario y el ser que solamente Dios podría diseñar y que se puede considerar como alguien que lleva encima un letrero que dice el regalo de Dios. Por supuesto, la idea de que fuera un ser inferior al hombre era también rechazada de manera tajante. Por ejemplo, William Secker, comentando el libro de Génesis y hablando de la creación de Eva, dice: Dios hizo a Eva como una línea paralela e igual a Adán. No la creó de la cabeza para que presumiera de superioridad, sino que la sacó del costado para que fuera igual. O, y esto es bastante interesante, Gotch, aceptando que efectivamente hay textos en la Biblia donde se dice que el hombre, la cabeza de la esposa es el varón, dice sin embargo lo siguiente: aunque el varón puede ser la cabeza, sin embargo la mujer es el corazón, lo que es la parte más excelente del cuerpo cercana a la cabeza y mucho más excelente que cualquier otro miembro que está situado bajo la cabeza. En ese sentido, la visión de la mujer en la Reforma ciertamente era muy distinta de la visión que se había tenido a lo largo de la Edad Media, y esto tuvo repercusiones también dentro de la Iglesia. Tuvo repercusiones desde muchos puntos de vista. Ayer, los que estuvieran en mi taller sobre el trabajo recordarán que una de las reivindicaciones laborales de los reformadores fue que incluso el trabajo del ama de casa, tan criticado por machistas y feministas, era un verdadero servicio a Dios superior en santidad a la obra de monjes y monjas. No voy a repetir esto. Pero es que al mismo tiempo la Reforma dio enormes posibilidades para que las mujeres pudieran ejercer servicios espirituales para gloria de Dios y a favor de la comunidad que no habían existido antes. Voy a citar solo algunos casos porque realmente no puedo dar más que unas pinceladas con el tiempo que nos queda y además estoy ahora mismo trabajando en un libro sobre la mujer y la Reforma y les voy a remitir a él para ampliación de lo que estoy diciendo aquí. Pero por citar algunos, por ejemplo, Margarita de Angulema, que es una de las mujeres de la Reforma, en una Francia donde ser protestante era un deporte de riesgo, creó un círculo de humanistas reformadores. Es decir, gente que no solamente era partidaria de la Reforma, sino gente que eran intelectuales en el sentido más noble de lo que es un intelectual, es decir, gente que está muy formada y que puede poner la cultura al servicio del avance del Evangelio. Isabel de Albret fue la que introdujo la Reforma en la región de Bretaña y, de hecho, el Evangelio avanzó en toda esa zona, por cierto, preciosa, de Francia, gracias a Isabel de Albret. Carlota de Laval, que era la mujer de Gaspar Coligny, posiblemente el protestante político francés más importante del siglo XVI, es un personaje del que todo el mundo sabe que era en buena medida la columna vertebral de Gaspar Coligny. Yo no sé si la famosa tesis francesa del chercher la femme, del buscar la mujer detrás de los grandes hombres, vino con Carlota de Laval, pero lo cierto es que con Carlota de Laval podía perfectamente justificarse. Juana de Albret fue la reina de una Navarra francesa independiente, que fue un reino independiente hasta bien avanzado el siglo XVI, donde arraigó la Reforma, donde se tradujo por primera vez la Biblia al vascuence y donde por primera vez existió una libertad de religión para todos en Europa. Y el personaje era excepcional, causaba la enorme admiración de los protestantes, el odio sin paliativos de los católicos, porque comprendían que era una mujer de inmenso talento. O sea, con talento, mujer y protestante, lo tenía realmente todo. Cuando los reyes de Francia decidieron acabar con los protestantes y las villas que había concedido Enrique IV a los protestantes como garantía de que no serían perseguidos, empezaron a ser atacados. La villa más importante era una situada en el norte de Francia, que se llamaba La Rochela, villa, dicho sea de paso, que estaba muy cerca de Inglaterra.
se podía ver en buen tiempo las costas inglesas desde ella, de modo que el rey de Francia tenía un enorme interés por acabar con ella. Lo que no sabe casi nadie es que la defensa de la villa protestante de La Rochela durante el asedio la llevó a cabo, la dirigió una mujer que se llamaba Catalina de Parthenay. Sucede lo mismo con otras mujeres poco conocidas, además en países latinos. No voy a hablar de la mujer de Lutero, lo que Lutero pensaba de su mujer, Catalina de Bora, lo pueden ustedes tener claro en el hecho de que decía que para él, dentro de la Biblia, la epístola a los Gálatas era su Catalina de Bora. No es que Catalina de Bora fuera su epístola a los Gálatas, no. La epístola a los Gálatas para él era como Catalina de Bora, que es distinto, aunque parezca que es lo mismo. Y, por supuesto, eso es excepcional, pero no fue el único caso absolutamente excepcional. Voy a citarles un par de casos que me parecen interesantes. En el caso de España, junto con reformadores varones, como fue Francisco de Encinas, sobre el cual acaba de publicarse una novela mía que se titula El libro prohibido, o Reina y Valera, que tradujeron la Biblia que habitualmente se usa, hubo personajes femeninos extraordinarios como María de Cazalla, que, por cierto, llamaron enormemente la atención de sus contemporáneos. En algunos casos, las herejes españolas causaban más sobrecogimiento a los agentes de la Inquisición que los herejes. Pero es que en algunos casos la importancia de esas mujeres ha sido extraordinaria y es desconocida. Hace apenas unos años, un investigador del arte, un gran historiador del arte italiano, que se llama Forcellino, descubrió en los archivos de la Inquisición la correspondencia de Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti, que como ustedes saben es una de las cimas de la historia del arte universal, que fue escultor, arquitecto y pintor, y todo lo hizo extraordinariamente bien. Incluso con 80 años escribía sonetos que no están nada mal. Bien, la correspondencia de Miguel Ángel no se había publicado nunca de manera completa y en los archivos de la Inquisición aparecía una parte de esa correspondencia de Miguel Ángel. Una de las cosas que llamó la atención de Forcellino y que es enormemente interesante porque permite ver lo que fue la historia de la Reforma es que Miguel Ángel era protestante. En sus cartas habla directamente de la justificación por la fe, cuenta dónde se convirtió y cuenta que el mayor sufrimiento de toda su vida fue tener que esconderse e incluso dedicarse a pintarle frescos al Papa porque era la manera de sobrevivir. Miguel Ángel se sentía tan atormentado por el hecho de que había escondido su fe para sobrevivir y se sentía tan identificado con aquel discípulo que se llamaba Nicodemo, que en un momento determinado había ido a ver a Jesús, pero había ido a verle de noche porque le daba mucho miedo que lo pudieran ver los judíos, que la última obra de Miguel Ángel, que es una escultura magistral, La Piedad Rondanini, tiene un Jesús que apenas se ve y un Nicodemo que se ve muy bien, porque la cara de Nicodemo es la cara de Miguel Ángel. Y él mismo, en su última obra, se retrató como ese Nicodemo asustado, amedrentado, que por miedo a los judíos, en este caso a los agentes de la Inquisición, se había ocultado durante toda su vida. Lo que descubrió Forcellino era dónde se había convertido. Y se había convertido en un grupo de comunidades que creó primero un exiliado español que se llamaba Juan de Valdés, que huyó de España al sur de Italia, y que luego continuó una mujer con la que Juan de Valdés tuvo una estrechísima relación que se llamaba Julia Gonzaga. Julia Gonzaga fue verdaderamente la madre de la Reforma en Italia y la salvó del proceso de la Inquisición el hecho de que murió apenas unos meses antes y la Inquisición no llegó a detenerla ni a procesarla, sino, como otra gente de sus círculos, posiblemente hubiera acabado en una hoguera. Y curiosamente, entre la gente que se convirtió y arrastró luego una vida de cobardía que le pesó hasta el momento de su muerte, se encontraba el genial Miguel Ángel. Resumiendo y dándoles un tiempo para algunas preguntas. Frente a una visión de la mujer que hundía sus raíces dentro del pensamiento clásico. La mujer es un ser inferior, tiene sus aspectos buenos, pero para no más de unos minutos o unas horas al día, cumple determinadas funciones, pero no es un ser igual al hombre,
visión clásica todavía empeorada por una visión católica partidaria del celibato, en la cual, claro, la mujer era el máximo peligro para alguien que quiere mantenerse toda su vida célibe, frente a esa visión negativa, bochornosa, que denigraba el matrimonio, que denigraba el sexo y que denigraba a la mujer. La Reforma presentó una nueva visión que simplemente se limitaba a volver a la Biblia. Al volver a la Biblia, la mujer no solamente no era un ser negativo, es cierto que hay mujeres muy malas, como también hay hombres muy malos, pero la mujer, en términos generales, y precisamente porque así se desprende de la Biblia, para el hombre es la compañera perfecta. Es el ser con el que se puede compartir toda la existencia, es aquel al que se puede abrir plenamente el corazón y confiar de una manera absoluta, es aquel al que podemos definir como nuestro mejor amigo, no como un mal necesario, sino como el bien necesario, que además es la compañera del placer y que incluso es un ser que solamente Dios podría diseñar para que se convierta en un auténtico regalo de Dios. Es ese ser, además, el que en un momento determinado puede ser el corazón de la pareja y al mismo tiempo es un ser que permite que la existencia del ser humano pues, pueda llegar a una belleza tan notable como algunos de los pasajes que yo he leído antes. Y, por supuesto, es un ser que también es motor del avance del reino de Dios en este mundo, que en algunas ocasiones, en los momentos más duros de la Reforma, tuvo que asumir funciones de extender el Evangelio allá donde el Evangelio no llegaba, que tuvo que defender situaciones que parecían absolutamente indefendibles, que entraron con el Evangelio en regiones donde, por supuesto, el varón no había llegado nunca con el Evangelio y que demostraron que efectivamente el hombre existe como varón y como mujer, o el ser humano existe como varón y hembra, si ustedes lo prefieren. Yo creo que es uno de los elementos que merece la pena reflexionar en este quinto centenario de la Reforma, porque nuestra cultura sigue llena de muchos de estos tópicos. No está muy claro que alguien se atreviera a decir que las mujeres son inferiores, pero como yo le he escuchado a algún cardenal, todas las monjas son tontas, son buenas, pero tontas. Y ese sentimiento, desde muchos puntos de vista, sigue muy inserto en nuestra cultura. Una cultura que tiende a ver mucho más a la mujer como un mal necesario o, como diría Erasmo, como un ser más bien tonto, pero que tiene también su lado bonito y agradable, lo cual es una forma quizá de sexismo elegante, pero no deja de serlo, esa es la realidad. La Reforma implicó un cambio radical simplemente por una razón: se limitó a regresar a la Biblia, a leer lo que veía en ella y aplicarlo. Muchas gracias.